Este, Les comento, esta capacitación es más bien un recordatorio sobre el uso del equipo de protección personal e ISAGES, ¿no? Y también por ahí me comentaba Gonzalo que hablara con ustedes un poquito sobre estrés laboral para pues tratar de estar tranquilos en el mantenimiento, ¿no? Al fin de cuentas, pues es solo trabajo. Lo importante es que todo salga bien y todos salgamos bien del mantenimiento, ¿no? Hay que tomarse ahí las cosas con calma y como les digo, es un recordatorio, hay que tomar espero pues sean puntos que les ayuden a trabajar un poquito más concentrados, ¿va? ¿Sale? Lo primero, como les decía, es sobre el equipo de protección personal. El equipo de protección personal es toda aquella ropa o todos aquellos accesorios que están diseñados para que nosotros como empleados tengamos una protección contra peligros, ¿no? Pueden ser peligros químicos, físicos, biológicos, ¿no? Que al fin de cuentas son estos los que se encuentran en el lugar de trabajo. Nos sirven como una barrera física entre los peligros y nosotros, ¿sí? Pero sí es importante que sigamos procedimientos y que utilicemos controles de ingeniería, que son las primeras fuentes o las primeras medidas de prevención a riesgos que debemos de aplicar. Aunque el equipo de protección personal sí es importante que utilicemos. Normalmente, cuando en todas las empresas, inclusive si ustedes se dan cuenta, se utiliza el equipo de protección personal combinado con otras medidas de prevención de riesgos. Si recuerdan esta pirámide que decían, habla sobre la jerarquía del control, ¿no? Que primero hay que eliminar el riesgo, después tratar de sustituirlo. Posteriormente, si no se pueden eliminar o sustituir los peligros, pues empezamos a instalar controles de ingeniería como guardas, sensores, paros de emergencia, ¿no? ¿Qué más pudiera ser? Sistemas de extinción contra incendio, ¿no? Y si esto no funciona o si esto tampoco se puede aplicar, pues vienen también los controles administrativos, que son los procedimientos, que son las capacitaciones, todo esto que nos da formación y que nos dice cómo realizar los trabajos, ¿no? Entonces, control de ingeniería, a fin de cuentas, sí es una barrera, ¿sí? Nos pone una barrera contra el peligro y los controles administrativos básicamente nos dicen que no nos expongamos a esos peligros o cómo no exponernos. Pero no siempre son efectivos al 100%, ¿no? Eso es algo importante. Es por eso que utilicemos el EPP. El EPP, aparte de ser una barrera física, es una barrera que se mueve con nosotros y que nosotros vamos portándola en todo momento, ¿sí? Es importante, o los beneficios que tiene el usar el equipo de protección personal, siempre es pues la prevención de lesiones, ¿sí? Como les decía, es una barrera física entre la exposición, por ejemplo, a sustancias peligrosas. Si bien no tienen ustedes una cantidad grande de sustancias peligrosas, sí puede haber un riesgo de salpicadura, ¿no? Por ejemplo, alguna sustancia corrosiva, como pudiera ser los ácidos de las baterías, ¿sí? O inclusive, ¿qué más pudiera ser? Algo que nos pudiera irritar, por ejemplo, jabón, que si bien esto con un lavado se quita, no pasa a mayores. Al fin de cuentas se considera una salpicadura de una sustancia, ¿no? También disminuye la transmisión de enfermedades contagiosas, ¿no? Si recuerdan en la pandemia, pues el uso de la mascarilla para evitar las enfermedades respiratorias, pues fue eficaz o fue uno de los controles que se utilizó, ¿no? También nosotros como empresa estamos obligados a proporcionarles a ustedes equipo de protección personal, ¿sí? Esto es un tema regulatorio. Y ustedes, como empleados, también es importante que lo utilicen. Como les decía, nos ayuda a cumplir ciertos temas regulatorios que al fin de cuentas son sujetos a inspección o a cuestionamientos por medio de alguna autoridad, ¿no? Y también, pues, lógicamente nos ayuda en esto a mejorar la productividad y eficiencia a nosotros como empleados, a todos los que trabajamos en este caso en el mantenimiento, vamos a estar involucrados, ¿no? Nos ayuda a sentirnos más seguros y nos da la certeza de que estamos protegidos sobre ciertos peligros que pudieran presentarse. Algo que es cierto también para esta actividad exclusivamente del mantenimiento es que ustedes dominan perfectamente ya las actividades, ¿no? Pero también es importante que no tengamos, que no nos confiemos, que no seamos complacientes para realizar nuestras actividades, ¿no? Si sigamos los controles y sigamos los procedimientos a los que cuando realizamos todas nuestras actividades. Esto nos va a ayudar mucho a mitigar todos estos peligros, ¿no?
¿Cómo sabemos qué tipo de protección personal utilizar? Pues básicamente hay que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Que como les decía, es algo que ustedes ya lo tienen muy bien identificado, ¿no? Si se dan cuenta, hay equipo de protección personal básico, ¿no? Lo que son botas, pantalones largos, camisas manga largas, ciertos guantes, lentes de seguridad y cascos, que son, por así decirlo, lo básico, ¿sí? Pero también hay equipo de protección personal que es eh, especializado para ciertos peligros, por ejemplo, tapones auditivos o ciertos tipos de guante, ¿no? Que pudiera, o el arnés, que nos ayuda, por ejemplo, a protegernos contra caídas. Y el análisis de riesgo nos va a ayudar a identificar cuándo debemos de utilizar cada uno de los equipos especiales. Lo que sí, de los equipos de protección especial. Esto, por ejemplo, si sabemos que nos vamos a subir un andamio o vamos a correr un riesgo de caídas, pues tenemos que utilizar un arnés, ¿no? Es importante que todo el equipo de protección que utilicemos siempre lo revisemos antes de inspeccionarlo y lo chequemos, ¿sí? Asegurarnos que está en buenas condiciones, que no está roto, que no tenga rasgaduras, que nos ajuste correctamente a lo que es el cuerpo y que sea el adecuado para la actividad que vamos a desempeñar, ¿va? Se me olvidó comentarles, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Me interrumpen, ¿sí? No, no los veo yo, pero si tienen algo que decir, me interrumpen, ¿no? Bueno, seguimos, por ejemplo, hablando específicamente del equipo de protección personal. Hay protección, por ejemplo, se divide en protección para cara y para ojos o protección facial y ocular, ¿no? Que básicamente esto incluye todos los protectores faciales, como pudieran ser caretas, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, para oxicorte, para soldadura, o también pueden ser gogles, ¿no? Que, por ejemplo, los podemos utilizar cuando hay riesgo de salpicadura de líquidos que pudieran ser tóxicos, irritantes o corrosivos a nuestros ojos, o también lentes de seguridad que pues nos ayudan a proteger nuestro globo ocular de cualquier impacto contra alguna partícula que pudiera salir proyectada. Cuando utilicemos una protección facial o ocular, en este caso ocular, es importante que veamos que esté regulada, ¿no? Que sí cumple con esta norma que dice ANSI Z87. De esa manera es como nos vamos a dar cuenta que efectivamente está diseñado para soportar algún tipo de impacto. Hay lentes que sí parecieran ser de seguridad, pero no tienen las características para soportar algún impacto o algún golpe, ¿no? Entonces sí es importante que veamos básicamente que sean Z87. Hay varios tipos de protecciones o de lentes, ¿no? Ya esto depende de cada quien, puede ser de gustos, los que se dan ahí pues en la instalación, sí, sí, cierto, son un poquito sencillos, pero también son efectivos, ¿sí? Pero también si ustedes dicen, ah, pues yo quiero comprar unos para mi gusto también, pues es válido, pero sí, chéquense que diga, por ejemplo, ANSI 87, ¿no? Y también utilizarlos durante tanto actividades interiores o como exteriores, ¿no? Por ejemplo, lugares, hay veces que decimos, bueno, decimos, es que aquí no hay sol, ¿para qué voy a utilizar lentes? Bueno, hay que utilizar lentes transparentes, ¿no? Los riesgos o los peligros de proyección que nos puede proyectar una partícula hacia la cara siempre están presentes en casi todas las actividades que realizamos. Es importante que después de utilizar estos equipos de protección, también los limpiemos, nos aseguremos de que estén en buenas condiciones para volverlos a almacenar y que se desinfecten, ¿no? ¿Esto por qué? Porque algunas caretas, por ejemplo, pueden ser utilizadas por varias personas y entonces pues pueden transmitir algún tipo de enfermedades, ¿no? Puede ser algún tipo de enfermedad respiratoria o cualquier cosa. Entonces sí es importante que se desinfecten y se limpien después de su uso. Y también como una recomendación, si quieren hacerlo antes, pues también es algo completamente recomendable, ¿no? ¿Sale? Luego viene la protección respiratoria. Básicamente, esto nos ayudan a asegurarnos que no entre a nuestro cuerpo por vía respiratoria algún tipo de gas, polvo, vapor o partículas suspendidas que pudieran ser peligrosas para nuestro organismo. Como les decía, hay veces que nada más es un olor y es incómodo y nos irrita, ¿no? Y no es a lo mejor
la exposición no es constante o o no es periódica, no es de todos los días. Pero si lo vamos dejando poco a poco, pues esto sí puede generar ciertas enfermedades a la larga, ¿no? Entonces, pues hay varios tipos de respiradores. Por ejemplo, hay respiradores de cara completa que pues ya tienen, por ejemplo, su máscara y también tienen sus cartuchos que son los respiradores, ¿no? Luego vienen respiradores, por ejemplo, que nada más es la mascarilla, que también pueden ser de cartucho o no. Y también hay respiradores, por ejemplo, N95, que eso nos ayudan a filtrar básicamente las partículas. Estos cuentan con un diafragma que nos permiten exhalar aire, pero al momento de inhalar, pues sí pasan por los filtros que son de la mascarilla, ¿no? Bueno, como les decía, nos ayuda básicamente a protegernos de gases nocivos, productos químicos, gotículas que pudieran estar en el ambiente, aerosoles, salpicaduras o virus y bacterias que también pudieran estar suspendidos en el aire. Ahora, si utilizamos una mascarilla, por ejemplo, de estas que son ajustables, por ejemplo, las de cartucho, la manera de ver que están funcionando correctamente es colocárnoslas y antes de colocarle los cartuchos podemos hacer una prueba, ¿no? Las tapamos, por ejemplo, con las manos el área donde van los filtros y empezamos a respirar. Va a llegar el momento en el que no vamos a poder jalar aire. Si esto pasa, quiere decir que está correctamente colocada, o sea, que sí se está colocando un sello alrededor de nuestras vías aéreas, ¿no? ¿Sale? Las otro tipo de mascarillas, por ejemplo, las N95, pues estas nada más tienen una manera de fijarlo en lo que es la nariz o tienen una banda para fijarlo. Y también esto es importante que le estemos ajustando o que se ajuste. Estas normalmente son desechables, o sea, llegan a estar sucias y es recomendable que se desechen, ¿va? Hay otras mascarillas quirúrgicas que pues en este caso realmente nos ayudaría nada más en caso de que hubiera, por ejemplo, una persona con enfermedades respiratorias para aislar, por ejemplo, a esta persona de contagiar, por ejemplo, de contagiar a cualquiera de nosotros que pudiéramos estar en el área de trabajo, ¿no? Entonces, es importante que veamos qué tipo de mascarillas son las que necesitamos dependiendo de las actividades que realicemos, ¿no? También es importante, lógicamente, la ventilación. Hay veces que, por ejemplo, sí podemos estar trabajando con humos, por ejemplo, soldadura, y no es necesario tener una mascarilla porque hay una ventilación adecuada, ¿no? Pero si es un lugar cerrado donde no hay una ventilación adecuada, pues sí es importante que utilicemos una mascarilla siempre que pueda haber un un ambiente peligroso, ¿no? Volviendo a las mascarillas de cartucho, las completas, estas pues no son desechables. Es importante que después de cada uso sí las estemos lavando o las estemos limpiando, ¿sí? Para asegurarnos que están completamente desinfectados y que están en buenas condiciones. Estas aguantan agua, aguantan jabón sin ningún problema, ¿no? Y los cartuchos, la manera de saber cuando están ya es necesario cambiarlos es o necesitan o porque se están tapando, ya se están tapando, ya nos cuesta trabajo respirar con ellos o porque tienen ciertas horas de uso, ¿no? Dependiendo el tipo de cartucho, es el tiempo de uso que tienen. ¿Va? En cuanto a protección a la cabeza, pues básicamente lo que necesitamos es un casco de seguridad, ¿no? Los cascos de seguridad que son recomendables para que nosotros utilicemos son estos de plástico o de hechos de un material aislante. ¿Por qué? Porque trabajamos en una instalación eléctrica donde si utilizáramos cascos de metal, pues estos pudieran eh, nos pudieran causar o ser blanco, por ejemplo, de una descarga eléctrica, ¿no? Entonces es un casco de plástico. Básicamente este plástico debe de estar íntegro, no debe estar agrietado, no debe estar roto, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, su casco tiene distintos accesorios, como es, por ejemplo, el arnés y como es el soporte bueno, el soporte para la cabeza y los arneses. Estos deben también de estar en buenas condiciones, deben de estar sin romperse y no deben de estar sueltos, ¿no? Y también es importante que tengan todos estos cascos pues tengan una visera. La visera nos ayuda a ver aquellos riesgos que están, o aquellos objetos que pudieran estar enfrente de nosotros, que no nos golpeen directamente en la cara, ¿no? Es como una defensa, por así decirlo, de un vehículo, ¿no? Antes de golpear con algo, con un impacto mayor, pues, o directamente en nuestra cara, pues chocaría la visera.
¿va? Entonces es importante que por eso se utilice de correcta manera, ¿no? Que se con siempre la visera en la parte o volteando, por así decirlo, hacia el frente. También los cascos se pueden limpiar, ¿no? Es importante que se limpien con agua, si se pueden limpiar con jabón, adelante, ¿sí? Pero lo que no tenemos que hacerlos es ponerlos sobre el sol directamente o de almacenarlos o dejarlos ahí sobre el sol con una exposición prolongada. Lógicamente, si se está utilizando, pues sí, sí sirve, ¿no? Que se esté asoleando, pero no se debe de almacenar en el sol, ¿no? Y la otra es no limpiarlos con algún solvente que pudiera deteriorar el plástico, por ejemplo, del casco, ¿no? También se puede utilizar un barbiquejo, que nos sirve precisamente para que nuestro casco no se caiga. Y se utiliza cuando hay condiciones, por ejemplo, de viento o cuando estamos trabajando en alturas, ¿vale? Viene el equipo de protección personal, que esto básicamente nos habla de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, cambia, ¿no? Por ejemplo, de manera normal, pues nosotros decimos, voy a utilizar un pantalón de mezclilla y una camisola de mezclilla. La mezclilla, al fin de cuentas, es algodón, que es lo más recomendable que se utilice en la industria. ¿Por qué? Porque el algodón nos permite transpirar adecuadamente, ¿sí? Si no transpiramos adecuadamente, pues podemos empezar a tener infecciones en la piel. Entonces, primero es algodón. La otra razón por la que la mezclilla o la ropa de algodón es porque es retardante al fuego, ¿sí? En caso de estar expuestos a fuego, pues esta retardaría que se quemada, no, sí se quema, pero retarda, ¿no? Y al fin de cuentas, o si se llega a quemar, no se pega directamente en la piel como si pudiera pasar con ropas sintéticas. Ahora dicen, bueno, pues también hay ropas, por ejemplo, hay overoles que sí son retardantes al fuego, que tienen estas características de retardo al fuego, pero tienen, por ejemplo, bandas o antirreflejantes que lógicamente no son algodón, sino que sí son telas sintéticas, ¿no? Estas sirven, por ejemplo, para darnos visibilidad dentro de un área de trabajo, pero siempre usando una base, por ejemplo, de una tela de algodón o pues, por ejemplo, un overol que puede ser un poquito más fuerte, que puede ser lona, pero básicamente también es es una tela que nos permite transpirar a fin de cuentas, ¿no? ¿Sale? Esto es lo normal. Ahora, dependiendo del tipo de trabajo, como les decía, pues puede ya ver si manejamos sustancias peligrosas, dependiendo de la peligrosidad de estas sustancias, vamos a utilizar otro tipo de ropas. Por ejemplo, si utilizamos un traje Tyvek, que básicamente es, por ejemplo, para sustancias que no son corrosivas, podamos manejarlas, ¿no? O sea, básicamente si tenemos salpicaduras, nos manchamos, pues no manchemos nuestra ropa, no tengamos contacto directo con una sustancia, ¿no? Para esto nos sirve. Pero si se dan cuenta, es un traje realmente ligero, que no es, por ejemplo, para manejo de ácidos o de sustancias corrosivas. Hay sustancias corrosivas, pues, por ejemplo, ahí sí ya se requiere otro tipo de materiales, como pudiera ser un overol de plástico o una fibra ahora sí sintética, ¿no? Que al fin de cuentas, esta pues sí nos va a hacer que sudemos un poquito más y la condición para utilizarlos es que nos estemos dando ciertos descansos para poder secarnos, quitarnos el sudor, transpirar o respirar adecuadamente y también enfriar nuestro cuerpo, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, como les decía, la parte de transpirar, pues nos ayuda a que nuestro cuerpo se vaya enfriando, ¿va? Protección para las manos, los guantes, ¿no? Acuérdense que las manos, a fin de cuentas, son la herramienta de trabajo más importante que ustedes tienen, ¿sí? Nos ayuda a tomar, perdón, a tomar otro tipo de herramientas, a mover cargas, o sea, nos ayuda básicamente a todos. Si se dan cuenta, las manos, a fin de cuentas, es con lo que trabajamos y es importante que las protejamos, ¿sí? Los guantes, pues lógicamente nos ayudan a prevenir que la piel de las manos absorba ciertas sustancias o que pueda ser quemada o que pueda ser a tener alguna lesión, ¿no? Por ejemplo, pueden tener cortes o ciertas abulsiones o raspaduras, ¿sí? También nos ayudan a tener fracturas o a evitar a evitar fracturas y a evitar amputaciones, ¿sí? Aparte también hay ciertos tipos de guantes que nos ayudan a trabajar con corriente eléctrica, ¿no? Que lo ideal es que no trabajemos con corriente eléctrica de manera directa, aunque puede haber ciertas situaciones en las que se tiene que dar este tipo de trabajos, pero no es lo recomendable, ¿no? Entonces, siempre hay que ajustar los guantes o asegurarnos que nos ajusten correctamente las manos, que no tenga espacios o que no estén rotos o que no estén desgarrados, ¿no? O que no estén
estén manchados con una sustancia química. Si ya están manchados con una sustancia química, tienen un corte, una rasgadura, pues es importante que los reemplacemos, ¿va? Y estos se reemplazan dependiendo, perdón, cuando se reemplazan los viejos, hay que disponerlos, si están manchados con aceite, sustancias peligrosas, como material peligroso. Si no, pueden ir, por ejemplo, a la basura sin ningún problema, ¿vale? Protección para los pies. Bueno, los pies, a fin de cuentas, pues también es una parte importante de nuestro cuerpo, ¿no? Nos permite desplazarnos de manera correcta. Y ahora los pies, pues los dedos de los pies, pues también nos ayudan a tener tracción, nos ayudan, por ejemplo, con el equilibrio, ¿no? Que es algo también bastante importante. Si llegamos a lastimarnos algún dedo de nuestro pie, pues ustedes yo creo que se han dado un golpe, por ejemplo, con la esquina de la cama, con la esquina de un mueble, y duele bastante, ¿no? Ahora, esto, pues, sí, por así decirlo, puede ser algo en la casa. Ahora, imagínense que les caiga algo en los pies, que les caiga algo, pues el dolor, aparte de que puede ser intenso, pueden llegar a tener un daño permanente a los pies, ¿no? Entonces, sí es importante que los pies estén protegidos con punteras, lo que son para empezar, lo que es la punta del pie. Ahora decimos, bueno, pues es que también si nos cae algo pesado, pues sí nos puede dañar. Es por eso que también debemos de cuidar de no meter los pies en lugares donde no deben de estar, ¿no? Siempre es importante estar viendo dónde nos paramos, ¿sí? Por otro lado, la suela del zapato también es recomendable que sea antiderrapante. Esta para evitar resbalones en ciertas áreas donde podría darse actividades de lavado o pudieran darse, por ejemplo, actividades o donde pudiera haber algún derrame de algún aceite que pudiera hacer, ¿no? Hacer resbaloso. Ahora, hay ciertos zapatos que, por ejemplo, tienen una plantilla antiperforación, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, yo normalmente no las utilizo por el ambiente de trabajo en el que trabajamos, ¿no? Trabajamos en una planta donde hay orden y limpieza, entonces, pues estas no son como que obligatorias este tipo de plantillas. Si ustedes las quieren usar, también es adelante, ¿no? Ahora, también es importante lo que sí, que sean impermeables estos zapatos, ¿no? Y que nos permitan, por ejemplo, mantener nuestros pies secos ante ciertas salpicaduras o que no se humedezcan de una manera fácil, por así decirlo. Lógicamente, si pisamos algún charco o estamos mucho tiempo en el agua, pues posiblemente ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? ¿Va? Bueno, y la última característica de los zapatos que debemos de utilizar es que sean dieléctricos o que nos aíslen de las corrientes eléctricas, ¿no? Que no nos permitan que nuestro cuerpo, perdón, se vuelva un paso hacia la tierra con la electricidad, ¿va? Lógicamente, hay esto porque trabajamos en una instalación eléctrica. Hay ciertos zapatos de seguridad que tienen las características contrarias, que son conductivas, o sea, que sí permiten que nuestro cuerpo se descargue a tierra. Y estos sirven, por ejemplo, en lugares donde hay atmósferas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, que haya gases, como hornos o también lugares donde hay polvorines o almacenamiento de explosivos, también toda la estética pues se drena al fin de cuentas de nuestro cuerpo, se puede drenar por medio de este tipo de zapatos, ¿no? Que se llaman conductivos, que es lo contrario a lo que nosotros los tenemos que utilizar, ¿va? Luego viene la protección contra caídas, que pues básicamente es el arnés, ¿no? Hablando de equipo de protección personal, lógicamente, pues para protegerse contra caídas hay barandales, líneas de vida, pero el equipo de protección personal para las caídas básicamente es el arnés. El arnés es un equipo que está diseñado para que nosotros caigamos de manera, o si llegamos a caer, nos mantengamos, por ejemplo, en el aire, suspendidos en el aire de manera vertical. Si utilizáramos, por ejemplo, había otro tipo de arneses que ya no está permitido, que simplemente era la parte inferior de la imagen que están viendo. Y lo que causaba es que caían las personas, se volteaban y corrían el riesgo de salirse, por ejemplo, del arnés, ¿no? Entonces, se llama tipo de paracaidistas y es importante que sí tenga sus broches, sus cordones o sus amarres, por así decirlo, en lo que son los hombros hasta la cintura y en lo que es el pecho, ¿no? Que se ajuste de manera correcta. La galleta
o por ejemplo el punto de anclaje que va en medio de los omóplatos en la espalda, pues ese es el que nos ayuda básicamente a que si en caso de caer nos mantengamos en una posición vertical. La línea de vida pues, que debe de ir conectada, por ejemplo, a esta parte y a un punto fijo, ¿no? Lógicamente la línea de vida pues también debe tener algún tipo de amortiguador o arrestador de caídas que este nos permita que si llegáramos a caer, pues toda la energía se disipara en ese arrestador, que es básicamente un amortiguador que está enrollado en la línea de vida, ¿no? Y eso traslada todo el impacto hacia ese accesorio y no hacia nuestra espalda, que también es era otra de las causas de las razones por las que la gente se lesionaba de manera severa al caer, ¿no? Pero les digo, básicamente no quiero decir que si llegan a caer con un arnés no les va a pasar nada. Lo ideal realmente es que sí nos protejamos de caídas, que utilicemos otro tipo aparte del equipo de protección personal, otro tipo de control como son barandales o como son líneas de vida o simplemente no acercarnos tanto a lo que son las orillas, ¿no? De donde estamos trabajando. ¿Va? Protección auditiva. Ah, bueno, perdón. Volviendo un poquito a lo que es el arnés, este también hay que inspeccionarlo antes de utilizarlo. Hay que fijarnos que no esté roto, que no esté rasgado, que no esté quemado, ¿sí? O que tenga perforaciones en las bandas o en las cintas. O también, si ya sufrió un accidente, o sea, si ya alguien se cayó con un arnés, ese arnés debe ser desechado y ya no debe de utilizarse. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces hay que fijarnos que ajuste perfectamente, que todas las hebillas también no estén dobladas y que nos ajuste al cuerpo. Hay que recordar que los arneses también, aunque son ajustables, hay unos que sí tienen tallas, ¿no? Entonces ahí puede ser que a personas pequeñas, por ejemplo, pues, como yo, pues a lo mejor no todos me quedan, ¿no? O personas muy grandes también pueden tener problemas, por ejemplo, para colocarse el arnés, ¿vale? Entonces debe ser más o menos de la talla, si tienen tallas. ¿Va? En cuanto a protección auditiva, bueno, esta es importante porque a fin de cuentas nos están ayudando a proteger uno de nuestros sentidos principales, ¿no? Que es el oído, ¿sí? Eh, como saben, la pérdida del oído pues no se da de manera esporádica, al menos que estés muy expuesto a una fuente de ruido fuerte, ¿sí? Normalmente es gradual, pero como les digo, sí puede ser esporádica, ¿no? Entonces, es importante que vayamos utilizando ya sean tapones auditivos, que hay de tres tipos, pueden ser desechables, pueden ser tapones auditivos, por ejemplo, estos de plástico, que no son desechables o se llaman preformados, o también moldeados, que estos se ajustan básicamente a lo que es nuestro canal auditivo o las conchas, ¿no? Estos son los tres tipos que más comunes que pudieran ser. Lógicamente, los tapones auditivos, los desechables es un solo uso y es importante que después de la jornada laboral, pues los desechemos, ¿no? Estos que se pueden reutilizar, que normalmente están hechos de plástico, pues es importante que los estemos lavando y secando. También hay que tratar de prevenir que no los utilicemos mojados o no los pongamos mojados dentro del oído, porque esto también puede llevar a tener algún tipo de infección, ¿no? Entonces, también si vemos que, por ejemplo, se humedecen o algo así, hay que secarlos. También el sudor los puede humedecer. Entonces, sí es importante que no lo quitemos, secamos también el área y no los podemos volver a colocar. Esto, como les decía, es para no hacer que la formación de bacterias en el oído sea prolífera y de esta manera, pues, pudiéramos tener algún tipo de infección. Ahora, las conchas auditivas eh, estas sí son reutilizables, pero también es importante que se estén limpiando después de cada uso. Lógicamente, pues la almohadilla se va desgastando también y va dejando residuos, por así decirlo, alrededor de la oreja. Cuando esto llega a pasar, pues ya es momento de cambiarlas. Es momento de cambiar básicamente las almohadillas, ¿no? ¿Cómo sabemos si vamos a utilizar protección auditiva en un área de trabajo donde pues soy nuevo, no he llegado o no sé sinceramente cuál sea el nivel, ¿no? Realmente no vamos con un dosímetro por todos lados diciendo, ah, pues aquí sí, aquí no. Dosímetro, como dije, era con un medidor un sonómetro, perdón, dije dosímetro. Con un sonómetro midiendo el nivel de sonido en las áreas de trabajo, ¿no? Eh, si es complicado que yo me comunique con mis compañeros, o sea, si tengo que hablar más fuerte de lo normal para que ellos me escuchen, ahí quiere decir que hay un ruido extraordinario, para arriba de los niveles recomendados y sí hay que utilizar un equipo de protección personal para
protegernos nuestra vía auditiva, ¿no? ¿Va? Eso en cuanto a equipo de protección personal. Aquí está aquí, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Todo ¿No? bien, Inge. Perfecto. Ok. Bueno, ahora con los izajes. Los izajes sabemos que es todo aquel movimiento de objetos realizado por un medio mecánico, ¿no? Puede ser alguna grúa, algún polipasto, algún malacate, ¿sí? Pero hay riesgos cuando hacemos estas actividades. Los riesgos más comunes, pues, es la caída de la carga, atrapamiento, por ejemplo, entre la carga y un accesorio de izaje, golpeo contra objetos móviles o fijos, porque a fin de cuentas hay grúas que también se mueven, y daños, pues, por ejemplo, a estructuras, a la misma instalación o a los equipos, ¿no? Pero aparte de estos daños, que pueden ser, por ejemplo, si se dan cuenta, en su mayoría son materiales, pues también nosotros como personas estamos expuestos a ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, no podemos sufrir aplastamiento por la caída de una carga, ya sea en nuestro cuerpo entero, puede ser en nuestras manos, puede ser en nuestros pies. Podemos quedar atrapados, por ejemplo, entre la carga y a lo mejor una pared, ¿no? Y esta nos puede golpear y nos puede dañar de una manera importante. Entonces, siempre es importante que cuando hagamos un mensaje, nos aseguremos del bienestar de nosotros mismos cuando lo vamos a realizar, ¿sí? Puede haber un supervisor y al supervisor se le puede ir también muchas cosas, porque hay muchas veces que un supervisor, pues tendríamos que tener un supervisor exclusivamente para seguridad atrás de nosotros, de cada uno de nosotros, para que esto sea, a lo mejor más seguro, pero pues no es posible, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos, ¿sí? Hay que recordar que hay errores que pueden llevarnos a tener un accidente, ¿no? Los más comunes pues es el error humano o el factor humano, que esto, de acuerdo a ciertas estadísticas, representa el 86% de los accidentes. Puede ser por falta de comunicación, puede ser porque me distraje mientras estaba realizando la actividad, puede ser porque no estrobé bien la carga. Hay un montón de cosas, ¿no? Que pudieran pasar. Hay fallas mecánicas, que esto más o menos corresponde al 6% de los accidentes, ¿no? Que la grúa estaba en malas condiciones, el cable no estaba bien colocado o no tenía algún dispositivo de seguridad la grúa, ¿no? O no funcionaba. También puede ser. Y también hay otro 8% que representa, por ejemplo, las condiciones ambientales del trabajo. Básicamente, pues que se trabaje con tormenta, con vientos, que pueden esto causar accidentes en lo que son, durante lo que son los izajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer al fin de cuentas para realizar un buen izaje, ¿no? Antes de realizar el izaje, pues debo de asegurarme de estar capacitado y de que sé utilizar la grúa. Capacitado se refiere a que sé estorbar una carga, a que sé cómo guiarla, ¿sí? Cómo llevarla, por ejemplo, de un punto a otro, ¿va? De que sé colocarle los venteos. Entiendo, por ejemplo, la parte de comunicación con mis compañeros o con los compañeros y también que estoy preparado para ir viendo todo el rato la carga y planearla, ¿no? Planear, por ejemplo, por dónde va a pasar, ¿va? También se realizan pruebas de movilidad de la grúa. Es por eso de la grúa, también de elevación y frenado. ¿Qué quiere decir movilidad? Ok, rango de movilidad de la grúa, hasta dónde se puede mover, que se mueva en todas las direcciones, perdón, en lo que está diseñada la grúa, ¿no? Elevación, que sea capaz del gancho recorrerse de manera adecuada, enrollando apropiadamente lo que es el cable del malacate, ¿sí? O del winch. Y frenado se refiere a que si yo dejo de darle, de presionar la grúa en un sentido, esta carga o el movimiento se pare, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es lo que tenemos que estar viendo al realizar estas pruebas antes de iniciar un izaje. También es importante que inspeccionemos todas las herramientas con las que vamos a trabajar, ¿no? Grilletes, estrobos, eslingas, que son las más comunes, pero también hay mordazas, hay cárcamos, no, perdón, ay, ¿cómo se llaman? Estas orejitas, por ejemplo, que van atornilladas, de izaje, hay varios accesorios, ¿no? Que hay que inspeccionar antes de realizar los izajes, asegurarnos que están en buenas condiciones. Es importante que también veamos el orden y la limpieza en los espacios donde vamos a estar trabajando, que no haya riesgo de
tropiezo mientras vamos, por ejemplo, venteando la carga, o sea, esta se está trasladando de un punto a otro, y también la limpieza sobre la carga, que de arriba de la carga no haya ningún elemento suelto de tal manera que se pueda levantar y pueda caernos, ¿no? Lógicamente también viene el análisis de riesgo de la maniobra para saber a qué riesgos me estoy exponiendo y estoy exponiendo a otras personas durante los izajes. Lógicamente también hay que verificar la trayectoria para ver que no haya ningún riesgo como proximidad a líneas eléctricas energizadas y como les digo, pues hay que ver la trayectoria, ¿no? ¿Va? ¿Cómo vamos a inspeccionar lo que son los estrobos o las eslingas y los grilletes? Los estrobos, básicamente lo que vamos a estar buscando son daños en la integridad o en la composición del cable, ¿no? Estos pueden ser dobleces, pueden ser rasgaduras o ya torones rotos, ¿no? O deshilachados, que también son, al fin de cuentas, están rotos, ¿no? Cambios de diámetro en ciertas secciones del cable. También esto ya quiere decir que están en malas condiciones. Y también errores daños que se les llama jaula de pájaro, porque se va abriendo, por ejemplo, el tejido del estrobo, ¿no? En cuanto a las eslingas, pues estas no deben de tener nudos, que no presenten nada de corrosión o agujeros, ¿no? Ningún corte, ¿no? Si alguna parte pues está desteñida, que ya se vea, por ejemplo, el alma de la slinga, hay que quitarla, que no tenga quemaduras y que no tenga ninguna costura, por ejemplo, como les decía, desgastadas o quebradas en las que ya se le vea el alma a la slinga, ¿no? En cuanto al grillete, podemos pensar que a los grilletes no les pasa absolutamente nada, pero sí se pueden llegar a dañar, ¿no? Básicamente sí, se dañan cuando no se carga adecuadamente con él, ¿sí? O sea, que no se utiliza de una manera correcta. La manera de cargar del grillete debe ser de manera vertical, o sea, con el gancho en lo que es la omega perdón, el gancho sí, puede ser en la omega del gancho y la conexión en la carga o viceversa, pero siempre debe ser de manera vertical, ¿no? Lógicamente se pueden utilizar conexiones con slingas o con estrobos, no hay ningún problema con eso. Hay que verificar que no esté exageradamente abierto, que no esté agrietado, que no esté doblado, por ejemplo, que no esté desfasada lo que son las partes de donde va el pasador, ¿sí? Y el pasador también debe de ser el adecuado o debe ser el de ese grillete, no se vale meterle algún tornillo o algo que los pueda reemplazar, ¿va? Durante el izaje, pues hay que verificar, pues por ejemplo, los dispositivos de prevención que esté acordonada del área, ¿no? Pues, para empezar, y también que la carga sea venteada, que se coloquen ciertas cuerdas para ir dirigiendo la carga. El venteo lo que nos va a ayudar básicamente es a guiar la carga, y que no se esté torciendo, no se esté girando. Pero quien debe hacer el trabajo es la grúa. Nosotros no debemos de estar empujando, jalando, más bien jalando la carga, ¿no? Hay que dejar que se lo lleve la grúa y en caso de que se tuerza o se esté volteando, ahí es donde nosotros entramos con el viento, ¿no? Se monitorea, por ejemplo, la ejecución del izaje, tanto por los maniobristas como por el operador de la grúa, ¿no? Debe haber visibilidad. Si no hay visibilidad, hay que buscar un medio de comunicación adecuado. La carga debe estar completamente equilibrada, balanceada y uniforme, o sea, se debe de levantar parejita. Hay ciertas cargas que pues no permiten que se levanten parejo, entonces hay que volver a bajar, tratar de mover las eslingas para buscar el punto adecuado. Ustedes, por ejemplo, tienen las tapas del generador. Estas, pues realmente no aplica este balanceo, sino que ustedes ya desarrollaron la forma o tienen sus orejas de donde van donde van, la tapa va colocada, que de todos modos, si se dan cuenta, pues sí va de cierta manera, va uniforme y va balanceada la carga, ¿no? También hay que evitar lo que sí es importante, que vayan objetos sueltos sobre las cargas, como pudieran ser tornillos, ¿no? Que pudieran caer a las personas que están en la parte de abajo. No hay que permitir que se transite en la parte de abajo de las cargas. Y los maniobristas, pues hay que tratar de no colocarlos en riesgos de atrapamiento o en lugares que nos pudieran atrapar, ¿no? O sea, entre la carga y con una pared, ¿no? ¿Vale? Y por último, como les decía, pues hay que controlar los vientos con la carga. Para finalizar el izaje, cuando llega el izaje al área o la carga al área de donde se va a colocar, por último, hay que verificar
que nuestras manos y nuestros pies no vayan a quedar atrapados en la carga, ¿sí? Si los vamos a sentar, por ejemplo, sobre polines, pues hay que ver que los polines sean lo suficientemente largos para colocarlos sin meter las manos, por ejemplo, debajo de las cargas, ¿no? Ahora, hay veces que para desconectar las eslingas, pues nos pueden quedar altos o no llegamos. Si vamos a utilizar una escalera, pues hay que, más bien, si no llegamos, hay que utilizar una escalera, ¿no? Hay que tratar de no estar evitando, escalando lo que son las cargas. Desestrobamos y también es importante que si jalamos, jalemos de manera manual, no con la grúa, porque hay veces que lo desconectamos solo un lado de la slinga y subimos el gancho, ¿sí? Si hay, por ejemplo, un clavo o la slinga se quedó atorada con algo y se hace este movimiento, pues se puede rasgar y se puede dañar, ¿no? Entonces, es recomendable que se haga esto de manera manual, ¿sale? ¿Hasta ahí algún comentario, alguna duda, chicos? Todo No. bien, Inge. Ok, perfecto. Ahora el último tema, que es un poquito, va más a un tema mental, ¿sí? Que es el estrés del trabajo. Existe y se da. Es algo que se puede dar en el lugar de trabajo, ¿no? Lógicamente, esta es una respuesta a ciertos factores externos o la exposición de riesgos psicosociales. Si recordaban los riesgos psicosociales, pues iban desde una carga de trabajo exagerada, que alguna preocupación laboral, personal, ¿no? Y esto pues se manifiesta en una respuesta que puede ser física o puede ser emocional hacia ciertas condiciones de trabajo o en ciertos trabajos. Disminuyen, por ejemplo, nuestras capacidades para hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otras cosas o también disminuyen nuestra capacidad para percibir peligros o riesgos, ¿no? O no lo vemos adecuadamente. Algunos tipos de estrés, por ejemplo, emocional, les digo, el estrés pues se puede dar de varias maneras. Puede causar frustración, ansiedad, pánico o miedo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo puede pasar esto? Que, por ejemplo, frustración, que no me salgan un trabajo, no se me están dando bien las cosas, ¿no? Me pongo nervioso, por ejemplo, a subir en alturas, me da miedo, me da pánico, pues también puede causar algún tipo de estrés, ¿no? Y nos puede estar preocupando más esa situación que estar viendo cómo desarrolló el trabajo, ¿no? También puede causar dolor físico, bueno, dolor o algún síntoma físico, como puede ser dolor de cabeza, espalda o de cuello, ¿sí? Que no necesariamente es por una carga física, que también puede ser, ¿no? O sea, trabajé mucho físicamente, estuve cargando cosas y estoy completamente molido en lo que es la noche, ¿no? Entonces también puede ser de esa manera. También se puede presentar síntomas en el estómago o en el sistema digestivo, como pueden ser diarreas, estreñimiento, reflujo o náuseas, y también fisiológico, como dolor de pecho, dificultad para respirar, aumento en frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿no? Que a lo mejor, si hablamos de ciertas situaciones en el trabajo, pues sí pueden subir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿sí? Es lo más común, ¿va? El estrés normalmente es un estímulo o se da por un estímulo, ya sea interno o externo o por un agente estresor. ¿Qué quiere decir? Yo traigo alguna preocupación, tengo que hacer otras cosas en el trabajo y estoy presionado o estoy pensando en lo que tengo que hacer o en lo que dejé en casa o que estoy pasando por una situación complicada. Ahí es donde se puede dar estos son los agentes estresores que pudieran detonar el estrés, ¿no? Entre las causas más comunes, pues es la falta sobre el trabajo que se realiza. Como les decía, esto puede llevarnos a la frustración. Hay veces que pueden no salir las cosas, y nos podemos sentir frustrados porque no salen las cosas de la manera que quisiéramos, ¿no? También la monotonía, estar realizando siempre la misma actividad, pues también nos puede llevar a tener estrés. Plazos ajustados, o sea, vamos a estar, algo que se tiene en el mantenimiento, como les digo, ustedes ya lo tienen dominado, pero también los plazos o los tiempos, pues no hay mucha maniobra, ¿no? Hay que estar trabajando y hay que realizar los trabajos en cierto tiempo, ¿sí? El trabajar a alta velocidad, pues también nos puede causar estrés, que es como lo que les digo, viene a lo mejor unos días que sí van a estar pesados y que esto se va a prestar, ¿no? Tenemos trabajos ajustados, nos dicen que necesitamos terminar porque necesitamos volver, ¿sí? Entonces,
es importante que identifiquemos que esto sí nos puede causar estrés, ¿no? También la exposición a violencia no es tanto algo que nos pase en la instalación, pero también puede ser uno de los factores el estar presenciando ciertos actos violentos, por ejemplo, a lo mejor fuera del trabajo, que nos tocó ver algún asalto, un accidente o la muerte de una persona, pues pudiera ser otro de los factores, ¿no? Y condiciones de trabajo que pudieran ser peligrosas, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, subirme a algún lugar y sé que esto es peligroso, pero mi jefe me dice, no, sí te tienes que subir porque tenemos que hacer esto, pues esto también nos puede llevar a tener cierto estrés, ¿no? Entonces, estas son las condiciones las causas más comunes, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿cómo lo prevenimos? Como les decía, los tiempos ajustados, el trabajo bajo presión, pues son cosas que se vienen en esta temporada, ¿no? Es algo que sí o sí, pues es algo a lo que vamos a estar expuestos. Ahora, por eso es que tenemos que pensar en ciertas soluciones o cómo prepararnos para estas condiciones, ¿no? Normalmente el estrés se presenta también porque nuestras condiciones físicas o presencia este, perdón, me equivoqué. El estrés básicamente tiene la capacidad de que las personas pues se concentren no se concentren en las actividades que realizan y de esta manera pues nos exponemos a ciertos riesgos. Algunas de las medidas de prevención que podemos tener pues es tener una dieta adecuada, ¿no? También distraerse fuera de horarios laborales. Sí, por ejemplo, ahorita, como les decía, a lo mejor estos días, esta semana que se viene, sí se va a venir muy pesada y sabemos que viene pesada, pero pues posteriormente, antes, pues puedo aprovechar para hacer un poquito de ejercicio, hacer cosas que quiera hacer con mis hijos, con mi familia, ¿no? De relajarme para llegar relajado, por ejemplo, al lugar de trabajo. También realizar actividad física, pues es algo que es importante y también nos ayuda a reducir, por ejemplo, el estrés laboral, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor ahora que se viene el mantenimiento, pues sí va a ser un poquito complicado realizar ejercicio o una actividad posterior a las actividades del trabajo, pues antes sí es importante que hagamos un poquito de ejercicio, nos relajemos, como les decía, tratamos de tomar un ritmo para llegar mucho más relajados al trabajo, ¿no? Ahora, hay que entrenarse de manera asertiva para la resolución de problemas y técnicas de autocontrol. Como les decía, hay ciertas situaciones durante los trabajos que a lo mejor se nos pueden complicar o que se pueden poner complicadas, ¿no? Que no nos pueden salir. Entonces, ¿cómo resolvemos problemas? Pedimos ayuda, tomamos una pausa, ¿sí? Vemos el problema desde otro punto de vista. Entonces, hay ya varias técnicas, ¿no? También técnicas de autocontrol, pues se refiere a esto, ¿no? No apresurarnos, sino tomar una pausa, ver desde otro ángulo el problema, tratar de buscar solución con otra herramienta, tal vez, ¿no? Lógicamente, pues debe ser adecuada para el trabajo. Entonces, hay que mantener la calma, básicamente, es a lo que se refiere. Y también técnicas de relajación muscular o respiración, ¿sí? Que esto básicamente puede ser, por ejemplo, la meditación o simplemente que puede ser la meditación fuera de los horarios laborales o dentro de los horarios laborales, también darse pausas de descanso, ¿no? Que puede ser algo que nos puede ayudar a aclarar un poquito la mente y a alivianar un poquito lo que es el estrés, ¿no? ¿Sale? Las actividades pues, encaminadas a la prevención del estrés en el trabajo, pues incluyen intervenciones básicamente de lo que son la organización, o sea, el empleador o la empresa para la que trabajamos y el individuo. Si nada más, por ejemplo, el empleador o los jefes están tratando de que se buscar soluciones, por ejemplo, para resolución de problemas, para que su carga de trabajo no sea tanta, ¿no? Para que los tiempos de entrega, no sean tan reducidos. También nosotros como individuos debemos de buscar algún tipo de solución. Y como les decía, pues estas van desde el relajarnos un poco, hacer ejercicio, tener una buena dieta, leer un poquito sobre técnicas de autocontrol o resolución de problemas. Les digo, meditar puede ser algo. Yo personalmente no medito, pero pues sí
tomo un tiempo, por ejemplo, para relajarme de otra manera o distraerme de otra manera, ¿no? Entre las principales medidas que se pueden adoptar, como les decía, pues es el diseño o rediseño de los puestos de trabajo para tratar de quitar ciertas cargas laborales o otorgarles ayuda, ¿no? Por ejemplo, a ver si Johnny es el encargado de una cuadrilla, por así decirlo, o el encargado de un trabajo, a lo mejor para él solo es mucha carga de trabajo, ¿sí? Pero pues para lo mejor le puede ayudar Julio o le puede ayudar César, ¿no? Y de esta manera se van rediseñando los puestos de trabajo. ¿Sale? O también los sistemas de trabajo. ¿Para qué? Para que sobre un solo individuo no caiga tanta carga laboral, ¿no? Los tiempos, pues también se viene una jornada laboral que sí es extensa, ¿sí? Es pesada, entonces sí se recomienda mucho que, por ejemplo, ahorita, esta semanita, pues traten de aprovechar para descansar, hagan lo que les gusta hacer, para que puedan llegar, por ejemplo, al mantenimiento, pues de una manera mucho más relajada, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer yo? Algo que ya puedo hacer, como les decía, dormir. Se recomienda que duerman, por ejemplo, de 6 a 8 horas, un adulto. Hay veces que, pues sí, preferimos desvelarnos, estar viendo tele o cosas así. Es válido también si es tu manera en la que te vas a relajar. Es completamente válido, pero también trata de dormir en tus tiempos que son adecuados, ¿no? Hablando del trabajo, hay que establecer prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué puede esperar? ¿O a quién le puedo delegar ciertas actividades? ¿O a quién le puedo pedir ayuda, ¿no? Es importante también que externamente, como es un tema, el estrés puede ser un tema mental, externamente al trabajo, tratemos de hablar con familias, amigos, tratar de pasar buenos tiempos, ¿no? Al fin de cuentas, esto nos ayuda muchísimo a lo que es el estar disfrutando el tiempo, o nuestro tiempo con familia y con amigos, ¿no? Tener actividad física, como les decía, también algo que nos ayuda a desestresarnos de una manera bastante efectiva. Como les decía, si bien a lo mejor durante el mantenimiento no se puede hacer una actividad física, posiblemente se puede hacer durante nuestros tiempos de descansos previos al mantenimiento, ¿no? Y tomarse, como les decía, cierto tiempo para hacer ciertas actividades relajantes que ustedes disfruten, ¿no? Puede ser leer libros, puede ser videojuegos, ¿no? Dices, bueno, no me gusta leer, pues, pero sí me gusta darle a los videojuegos, pues ver videojuegos. Me gusta ver películas, pues ver películas, ¿no? Cualquier cosa que a ustedes les guste, pues también aprovechen ese tiempo para hacerlo, ¿no? Y lógicamente tratar de evitar obsesivamente los problemas. Al fin de cuentas, todo tiene solución, ¿no? Hablando laboralmente, todo tiene solución. Entonces, hay que relajarnos en ese sentido, hay que enfocarnos también, por ejemplo, si ya llevo un avance considerable en cierta actividad y me estoy atorando en algo, pues puede ser porque ya puedo traer fatiga mental, entonces es bueno darse un tiempo de descanso y pedir ayuda, ¿no? ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Todo bien, Inge. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo Perfecto. bien, Johnny, Inge. Edgar, Sí, Inge, todo bien. vale. Bueno, pues entonces nos vemos por ahí en unos días y pues aprovechen el tiempo, traten de descansar antes de llegar al mantenimiento. Les digo, ustedes ya lo tienen, creo que bastante dominado, pero pues siempre salen cositas por ahí, ¿no? Claro. Perfecto, que tengan buen día. No recuerdo si ya les mandé la hoja, si no se las he mandado, se las mando ahorita en un ratito, ahorita reviso. ¿Va? Sí, es que lo mando ya para acá nos anotamos, si no, por acá lo Perfecto. buscamos. A ver, ahorita te digo. Gracias. Nos vemos.